¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más de un querido radioescucha ha estado preguntando sobre qué es eso de la doctrina del limbo, ¿no? Y cómo así el limbo ha sido cancelado o suprimido por la iglesia, tal como han señalado los medios de comunicación masivas seculares, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que realmente la ignorancia y el sensacionalismo de los medios masivos para explicar este tema ha sido patética, ¿no? Han hablado con la ignorancia eh, de una vaca mirando un piano, ¿no? Es decir, sin idea alguna de lo que están hablando. Y además, con una ignorancia militante, es decir, alegre, ¿no? Soy ignorante y lo que voy a hacer es poner un titular eh, completamente sensacionalista para que la gente diga, caramba, la iglesia pues ha cambiado de opinión, ¿no? Y leí algún periódico inglés que en temas religiosos son especialmente ignorantes, que decía que la iglesia había suprimido una sección del purgatorio. Es decir, primero como si el purgatorio fuera un edificio, ¿no? Con varias alas, como un hospital, y donde la sección pues de pediatría, digamos, se clausuró, ¿no? El limbo se clausuró. Y la iglesia tiene este poder, digamos, de clausurar, pues mañana va a clausurar una sección del cielo y pasado mañana una sección del infierno, ¿no? Y obviamente como esto es evidentemente ridículo, cuando quieren mostrar esta doctrina, lo que están tratando de decir es, mira qué ridícula que es la iglesia. Ese es en el fondo lo que están tratando de decir, ¿no? Presentar como el que la iglesia se ha enredado en un tema absurdo, complicado, que no amerita ni siquiera un segundo de pensamiento y ha tomado una decisión, de, bueno, cerramos pues esta sección del purgatorio. ¿Cuál es la verdad? La iglesia no ha cambiado nada, no ha suprimido nada, no ha cerrado nada. Simplemente ha declarado que una opinión teológica que se seguía aceptando como opinión teológica, es decir, una opinión que no está en contra de los principios fundamentales de la iglesia y que en consecuencia los teólogos pueden sostener y pueden seguir debatiendo, ¿no? Un ejemplo de una opinión teológica que todavía es válida es la creencia de que es teológicamente legítimo la pena de muerte. Ya ven ustedes, en el Catecismo Universal se declara claramente la postura del Papa Juan Pablo II en contra de la pena de muerte, pero se comienza diciendo, aunque es legítimo para un católico seguir creyendo en la pena de muerte, y de ahí explica que cómo la Iglesia se inclina a favor de la vida y en contra de la pena de muerte, ¿no? Entonces esto da una interesante visión, una interesante idea, mientras que la teología de la liberación marxista no es una opinión teológica legítima porque la iglesia la ha condenado, ¿no? Y ha denunciado como ilegítima. Pero la iglesia no ha aprobado la pena de muerte o las razones teológicas para justificar la pena de muerte y después cambió de opinión. Nunca. Nunca ha habido una bula papal, nunca ha habido un documento que diga la pena de muerte es legítima. Jamás, ¿no? Y en consecuencia, esa es una opinión teológica. ¿En qué consistía la opinión teológica del limbo? Ya teólogos muy temprano en el cristianismo, del siglo III, incluso San Agustín, después en los siglos IV, V, se preguntan si el bautismo es esencial para la salvación, y como sabemos existen maneras en las que otras personas que son no creyentes, pero no por culpa suya, sino porque nunca escucharon la fe, y son personas de bien, y personas que de haber conocido el bautismo se hubieran bautizado, reciben lo que se llama el bautismo de deseo. Existen maneras misteriosas, digamos así, de unirse al bautismo, como enseña la iglesia. Pero lo que es absolutamente indiscutible es que para salvarse hay que entrar dentro de la iglesia y hay que vivir los sacramentos dentro de la iglesia. Y que la manera de entrar a la iglesia es a través del sacramento de iniciación suprema, que es el bautismo. El bautismo nos borra las huellas del pecado original, nos hace hijos de Dios y nos pone en disposición de poder recibir todos los demás sacramentos, su gracia, y así, si somos fieles a esa gracia, poder salvarnos y encontrarnos en la visión beatífica con Dios para siempre, el cielo. Muy bien, estos teólogos se preguntaron, ¿qué pasa con un niñito recién nacido
o en el vientre materno, que muere y no recibe el sacramento del bautismo. Por un lado, no se ha incorporado a la iglesia y en consecuencia no va a tener la visión beatífica o no tendría la visión beatífica, ¿no? Y por otro lado, no ha cometido ningún pecado y en consecuencia, ¿cómo puede requerir alguna purificación en el purgatorio o peor todavía irse al infierno? Y es así como comenzó a surgir esta idea de que podía haber algún lugar, podía haber algún estado, para ser más claros, donde esta realidad podía de alguna forma sobrellevarse. Y en concreto estaba el tema de la salvación, que como no puede ser plena, Santo Tomás de Aquino propuso la siguiente fórmula. Como no han recibido el bautismo, estos niños no gozan de la plenitud de la salvación beatífica, pero como no han cometido pecado, entonces gozan de una felicidad natural, parecida a la que vivían Adán y Eva antes del pecado original, una felicidad natural, una especie de paraíso terrenal, si se quiere, ¿no? Ese estado es el limbo. Bueno, la Iglesia nunca aceptó eso como doctrina propia, pero la aceptó como opinión teológica. Bueno, está bien que sigan hablando los teólogos. Cuando el tema de los no nacidos muertos sin bautizar se agudiza en este siglo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, a raíz de las legalizaciones del aborto y de la plaga infernal que es el aborto, el tema comienza a angustiar a muchas más personas, a muchas más mujeres, madres que se preguntan, bueno, ¿qué sucede con el niño que yo he abortado? Yo lo he matado, ¿por qué ese niño no va a poder gozar de Dios? Claro, es una pregunta legítima, pero una pregunta que también se planteaban los teólogos que plantearon la doctrina del limbo, porque por otro lado, con todo lo bueno que se puede decir de estos niños, la doctrina del bautismo no es una doctrina que la Iglesia puede cambiar. La ha revelado Jesucristo directamente con sus propias palabras, de sus propios labios, la ha recibido la Iglesia. Y la Iglesia no puede cambiar esta doctrina de la centralidad del bautismo. Entonces, ahí hay un problema teológico. La Comisión Teológica Internacional, que es una convocatoria de grandes teólogos del mundo que realiza la Congregación para la Doctrina de la Fe, este dicasterio del Vaticano que se encarga de velar por la sana doctrina de la Iglesia, convocó el año pasado a un diálogo, a un intercambio y una presentación de exposiciones teológicas sobre este tema. En vista de las conclusiones que presentaron este grupo de teólogos, no con su propia opinión, sino con la opinión de otros muchos teólogos, ¿no? Del pasado y de grandes santos y reflexiones de grandes santos, finalmente hicieron una propuesta que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha aceptado, y es que la Iglesia no acepta la existencia de un lugar o de un estado abstracto de felicidad natural que se llame limbo. No la acepta. No la cancela, porque nunca fue doctrina de la Iglesia. Simplemente señala que lo que antes era una doctrina, una opinión teológica que podía seguir discutiéndose, hoy en día no es aceptable para la Iglesia. La Iglesia no acepta que eso sea así, ¿no? Y entonces, por eso es que es tan importante que se entienda qué es lo que realmente ha hecho la Iglesia. La Iglesia lo único que ha hecho es definir que una determinada doctrina no es legítima, que una determinada doctrina no es aplicable, punto, nada más. Pero el resto no puede ser interpretado como se le da la gana a quien se le dé la gana, ¿no? Y esto es sumamente importante porque nos da una idea clara de por dónde apunta la Iglesia y cuál debe ser la posición que nosotros los católicos tomemos respecto de este tema. En resumen, la nueva posición de la Iglesia es la siguiente. Madre, que has perdido a tu hijo, no nacido o recién nacido, que murió sin recibir el bautismo, ten la certeza que si tú te unes a los méritos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor va a asegurar que tú y tu hijo se puedan encontrar en la vida eterna, ¿no? Y que la doctrina del limbo que separaba a unos de otros es una doctrina que no es aplicable. ¿Qué sucede exactamente? ¿Cómo Dios los incorpora a su misericordia? Eso sigue siendo un misterio como los numerosos que hay y que siguen ocupando la reflexión de los teólogos.
Pero lo cierto es que de ahora en adelante esa opinión teológica que existía propuesta por algunos teólogos no es doctrina de la Iglesia y en consecuencia no puede ser enseñada como tal. Punto. La Iglesia no ha cerrado el ala de ningún purgatorio, ni está a punto de cambiar su doctrina sobre el purgatorio, porque esas no son cosas que son opiniones teológicas, sino son doctrina sentada ya dentro de la Iglesia. Que tengas un buen día.